A cambio de su amor yo fallaría, porque su amor no se compra y se merece su amor. Gracias por este día especial. Gracias se recibe. Le damos gracias por amarnos. Estamos aquí no por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, sino por la tuya, Señor. Te damos gracias por el sacrificio que hizo Jesús, una vez y para siempre, por su sangre derramada, por hacernos libres, justos, delante de ti, Señor. Y esta mañana, como lo que somos, venimos, como la justicia de Dios en Cristo. Porque somos la justicia de Dios, hay libertad, hay liberación. Nada es mayor que tú, Señor. Nada es más poderoso que tu amor, que el sacrificio. Nada es más grande que ese amor que tú tuviste, papá, al entregar a tu Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. En esta mañana yo te invito a que entregues toda lucha, toda batalla, toda tempestad que puedas estar atravesando en este tiempo. Solo te quiero decir en esta mañana que no estamos solos, que el Todopoderoso, el victorioso, ¿te acuerdas del victorioso, el que no miente? ¿Te acuerdas de él? El victorioso, el que no miente, el que perpetuamente está con nosotros y para nosotros. Él no ha cambiado porque Él es el mismo. Ayer, hoy y por siempre, Él no cambia. Señor, descansamos en ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Pedimos que tu Santo Espíritu fortalezca nuestro hombre interior, que muchos hemos estado quizá debilitados en nuestro hombre interior, pero tu palabra dice que tu Santo Espíritu, Señor, que aunque nuestro cuerpo exterior se va gastando, nuestro hombre interior es fortalecido. Hoy pedimos esa fuerza, Señor, que solo tú nos puedes dar. Dile tu fuerza, Señor. Si eres tú el que en esta mañana estás en este lugar y dices, siento que ya no tengo una fuerza más, siento que mis fuerzas se han ido, que he batallado, he creído, pero quizá no has visto respuesta en tu vida. Aparentemente no se ha visto ninguna respuesta y parece que la tormenta se ha levantado más. Levanta allí tu mano y dile: me rindo, Señor, no puedo más, yo no puedo más, no puedo más, Señor. Y tú sabes que he creído, y tú sabes que he alabado, y tú sabes que he puesto una nueva canción que brota de mi alma. En lo físico no he visto nada, pero sé que está hecho, Señor. No sé cuál es tu situación, solo levanta tu mano. Quizás es en tu parte familiar, en tu parte económica, en tu parte de salud, aún en el área espiritual. He tratado, Señor, pero a veces siento que mis fuerzas se van. Pero hoy toma las tuyas, Señor. Te pido que por el poder de tu amor me fortalezca, Señor. Por el poder de tu gracia me levante, Señor. Te doy gracias, papá. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Que a veces, aunque las circunstancias digan que tú te has olvidado, o sea, jamás será cierto, porque tú dijiste: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. También dijiste, tu palabra también dice que tú no eres hombre para mentir y no eres hijo de hombre para arrepentirse, y que el victorioso siempre está
con nosotros en cada lucha, en cada prueba. Cuando parece que la barca se está hundiendo, no se hundirá porque tú estás ahí. Tú estás ahí, Señor. Nuestra familia no se hundirá. Nuestros hijos no se hundirán en el nombre de Jesús. Nuestra salud no se hundirá. Nuestro ministerio no se hundirá. Dile ahí por lo que estás batallando, dile no se hundirá. No se hundirá porque tú eres el capitán. Tú eres el capitán de esta barca. Y aunque yo no pueda remar, tú estás ahí. Aunque quiera dejar el bote, tú no lo permitirás, Señor. Aunque me haya querido bajar del bote, tú no lo vas a permitir, Señor, porque fiel es el que comenzó la buena obra y la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay nada más fuerte que tú, Señor. No hay demonio más fuerte que tú. No hay ninguna obra de tinieblas que sea más fuerte que tú. No hay ninguna oposición que sea más fuerte que tú, Señor. No hay ninguna enfermedad que sea mayor que tú. No hay ninguna escasez, ninguna deuda, ningún maldito demonio que sea mayor que tú. Oh, Rima Seba, que tú eres el Todopoderoso. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el justo, el fiel y el verdadero. Solo tú, Señor. Solo tú eres el que puede romper y aniquilar todo yugo, toda cadena, toda opresión, toda mentira. Solo tú, Señor. Cuando los discípulos pensaron que tú los habías abandonado en medio de la tempestad, tú les dijiste: ¿por qué tienen miedo? Yo soy. ¿Por qué tienen miedo? Y le dice la orden a las olas, al mar, que enmudeciera. Y tú eres el mismo, Señor. Tú no has cambiado para esa tempestad. Y en ese preciso momento, Señor, están sucediendo cosas nuevas. Cosas nuevas, cosas que no han subido al corazón, que ojo no ha visto ni han subido jamás al corazón de hombres, son las que tienes preparadas para tus hijos, para los lavados, para los justificados, para los santificados. Señor, gracias. Solamente cree en esta mañana que ese mar enmudece, que esa tempestad enmudece, que toda oscuridad se irá, toda oscuridad tiembla ante Él. Toda oscuridad, toda oscuridad. A veces en nuestra parte, en lo natural, vemos que el mar se embravece más y más. Pero entre más se levanten esas olas, nuestra victoria será mayor. Será mayor en el nombre de Jesús. Será mayor, iglesia. Será mayor, iglesia. Cuando llegué y me paré allí en la puerta, el Señor colocaba allí en mi corazón algo como esto. Decía: dentro de la iglesia hay muchos que están luchando con esos hijos pródigos, pero volverán. Volverán. No lo escuchaste. Están luchando con esos hijos pródigos, pero volverán. Volverán en el nombre de Jesús.
paz, la bendición. Muchos hijos pródigos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero fiel es el que prometió. Gracias. Fiel es el que prometió. Porque así lo dice su palabra. Porque está hecho en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sacude al que está a tu lado para que se despierte. ¡Ey! No viniste a dormir. Entonces hace 8 días nos cruzamos con lo de, que la sabiduría tiene 2 manos, ¿cierto? Y entonces decía que la sabiduría tiene 2 manos y tiene ¿la qué? La largura de días, ¿en cuál mano? La derecha. Largura de días. Sí. Y el resto de la iglesia. Riqueza, Largura de días, riqueza, honra y honor. Largura de días, riqueza, honra y honor. Listo, lo practicamos, ¿no? Largura de días. Riqueza, honra y honor. La izquierda dice riqueza y honra. Riqueza, honra y honor. La izquierda, riqueza, honra y honor. Y dice, y sus caminos son caminos delectos. Amén, 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 sí. Y sus caminos son caminos deleitosos, el que disfruta y el que la agarra, ¿no? Y la derecha, pues leímos en largura de días y leímos en Deuteronomio 19, 30, 19 y 20. Amén, es que yo lo tengo en Proverbios. Proverbios. El Señor colocó la vida y la muerte. Sí. No, está bien. Proverbios, sí, está bien. Es que como seguimos la charla, entonces para cerrar ahí lo de largura de días, riqueza y honra y honor, seguimos con Deuteronomio 30, 19 y 20. Entonces donde el Señor decía, yo he puesto delante de ti La vida y la muerte. yo he colocado delante de ti, o sea, la vida, y la muerte, o la bendición y la maldición. Escoge, o sea, tú tienes la libertad para escoger. Tú puedes escoger, o sea, la largura de días, o tú puedes escoger, o sea, la destrucción, ¿cierto? Entonces, depende no de Dios, sino de cada uno de nosotros. Entonces, a veces culpamos a Dios y lo estamos viendo por la Biblia, que es que Dios no tiene la culpa, es nuestra decisión. Es decir, Dios tuvo la culpa, Dios no tuvo la culpa. O sea, tal persona está en eso y eso, el diablo tuvo la culpa. O sea, el diablo tampoco. Yo les quiero contar que el diablo no tiene la culpa. O sea, es la decisión que nosotros tomemos. ¿Que el diablo echa una ayuda? Sí. O sea, ¿cuándo echa ese empujoncito el diablo? Cuando nosotros decidimos caminar por el camino de la vida. El camino de la muerte, el camino de la destrucción. Perdón, ¿me quieres decir Deuteronomio qué? Es 30, 19 y 20. sí, 30, 19 y 20. Entonces dice Dios, les digo, voy a leerlo de la nueva Biblia viviente para seguir con, o sea, eso es para hacer un recorderis. Todos estamos ahí, ¿cierto? Hemos aprendido estas enseñanzas, las hemos estado practicando en nuestra vida. Bueno, entonces acá dice Deuteronomio 30, 19 y 20. Dice, Dios les dijo a los hijos de Israel, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición, bueno, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y luego dice el 20 en la nueva Biblia viviente. Y por si acaso algunos de nosotros no lo entendemos, el Señor agregó, ojalá optases por la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Aférrate a Él
porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Y prolongación de tus días. Y ahí estábamos diciendo, mira, o sea, dice exactamente, o sea, lo que dice Proverbios 3:16. O sea, dice exactamente. Entonces, la largura de vida, de días, o sea, realmente en ocasiones nosotros la decidimos. O sea, nosotros la decidimos. Pero no estoy tampoco diciendo, no, es que hay personas que han partido muy jóvenes y que ellos tuvieron la culpa. Pero sí hay muchísimos casos donde la gente se va antes del tiempo. O sea, porque optó no el camino de vida, sino que optó el camino de muerte. Entonces yo les voy a dar un ejemplo aquí muy, muy claro y ustedes me van a decir sí o no. Entonces, por ejemplo, pues un personaje muy conocido, o sea, Diomedes. ¿Ustedes creen que podría estar vivo? Claro. En ese tiempo, claro, o sea, podría estar vivo, pero él mismo optó por destruirse. Compadre. ¿Es así o no es así? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O sea, necesitamos estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. O sea, Dios le puso el camino a Diomedes, al Joe Arroyo, a muchos de ellos, a muchos, de que han muerto, señor, Michael Jackson. O sea, Dios lo puso, o sea, está para todos. Está para Carlos, para Juanita, está para cada uno de nosotros. Ese camino, él dijo, aquí está, decide por cuál vas a caminar. Sí, ojalá optes por el de vida para que vivas. ¿Qué hicieron ellos con su vida? Se metieron en las drogas, se metieron en el alcohol, se metieron en muchas situaciones y su vida fue cortada. ¿Porque Dios se la cortó? No. O sea, ellos decidieron mal. Y entonces la gente dice, era el tiempo de Dios para Diomedes, no era. Para el binomio de oro no era, porque se metió a narcotraficantes, lo que sea, y lo mataron. O sea, pero si ellos, cada uno de ellos hubiera optado el camino de vida, seguramente estarían deleitando con sus canciones, porque eran buenas canciones. Pero llegó a un punto que siendo muy jóvenes, o sea, ya no funcionaban, porque iban a conciertos y a todas esas cosas. O sea, drogados, ¿cierto? La droga, el alcohol, o sea, y muchas cosas más acabaron con la vida de ellos. Entonces, sí soy clara, ¿cierto? Hay otras personas, hay niños que han partido, ¿cierto? Pero el niño, pues el niño optó el camino de muerte. No optó el camino de muerte. Sencillamente, a Dios le plació, ahí sí podemos decir. Sí, Dios decidió, o sea, ya fueron sus días, ¿cierto? O sea, hay bebés que mueren, ¿sí o no? Pero ellos no han optado, o sea, por vivir o por morir. Ellos ya, bueno, te lo voy a regalar, no sé, un mes, 2 meses, bebés, que, o sea, chiquiticos y han ido. ¿Sí es claro eso? Sí es claro. Entonces, pero, o sea, esa es la gente, o sea, hoy en día y siempre, o sea, la gente ha optado más bien por el camino de muerte. O sea, mucha gente, o sea, pero no es solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Y un muerto espiritual, pues Está muerto. Está muerto, o sea, está sin Dios, o sea, y la vida es Dios. La vida es Dios, aunque muchos de nosotros tengamos luchas, tengamos batallas, la vida es Dios. Él es el que nos sigue sosteniendo en medio de las batallas, de las pruebas, de las tormentas. Él nos sigue sosteniendo, pero el que está sin Dios, o sea, depende de sus propias fuerzas y está triste, está angustiado. ¿Cuántos de nosotros? No levantes tu mano porque quizá tendríamos que levantar las manos y los pies. O sea, o estás atravesando una tormenta, o ya la pasaste, o está próxima a venir. Porque no somos inmunes a esas situaciones. Pero tú y yo tenemos la certeza de que Él responde. Amén. ¿Sí o no? Sí, y también dice en la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces eso fue lo que también aconteció con toda esa gente, ¿sí? Desviaron de
tiempo. Sí, eso es cierto. Pero el regalo de Dios es la vida eterna. Amén. Entonces aquí vamos a leer de un personaje de la Biblia. Entonces, ¿ustedes saben quién fue el hombre que pidió sabiduría en la Biblia? Salomón. O sea, Salomón pidió, ¿qué quieres que te dame? Sabiduría. Entonces vamos a ir vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 12. Primer libro de Reyes 3, 12. ¿Quién lo tiene? La Biblia más rápida. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Así es. Pues resulta que cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, o sea, Dios que le respondió. Y eso muchas veces no lo hemos visto. O sea, Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres? Dame sabiduría. Y el Señor le respondió. El Señor le dijo, voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado corazón recto. ¿Cierto? Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Saben qué? O sea, Salomón estaba pidiendo lo que ya tenía. Sí. ¿Sí? O sea, nunca lo habíamos visto. O sea, ay, sí. Y nosotros a veces, ay, como Salomón, Señor, dame sabiduría. Señor, no, Salomón ya tenía sabiduría. Antes de que se la pidiera, Dios ya se la había dado. O sea, ya la tienes, Salomón. O sea, ya tienes la sabiduría, pero no importa. Yo voy a hacer, o sea, conforme a tus palabras. O sea, la sabiduría ya la tenía. ¿Ustedes creen que Salomón administró bien la sabiduría que Dios le dio? No, ¿cierto? ¿Cuántos dicen que no? Levanten la mano los que dicen que no. Sin miedo, tranquila, eso no hay condenación, sí, no importa, estamos aprendiendo. No, o sea, Salomón no administró bien la sabiduría que Dios le dio. O sea, Salomón, o sea, eso es para seguir con la mano derecha y la mano izquierda. Entonces, ¿qué tenía Salomón? O sea, Salomón tenía toda la sabiduría dada por Dios. No la administró bien. Entonces fue un error, ¿cierto? O sea, Salomón en ese entonces tenía aproximadamente unos 20 años. Aproximadamente. Entonces tenía esos 20 años cuando el Señor se le apareció en sueños y le dijo, pide que te voy a dar. Pide, o sea, que te voy a dar, pide, te voy a dar. Entonces, nosotros no necesitamos pedirle sabiduría a Dios, ya la tenemos. Lo que necesitamos es saber administrar esa sabiduría. O sea, nosotros estamos llenos de la sabiduría de Dios. O sea, ¿por qué tienes sabiduría? ¿Se acuerdan de 1 Corintios 1:30? O sea, sí que el Señor Jesús fue hecho sabiduría por nosotros y para nosotros. Entonces esa sabiduría ya está dentro de ti. Ahora, Señor, ¿cómo voy a administrar la sabiduría que ya tengo? ¿Cuántos tienen aquí sabiduría? Amén. ¿Y los otros? ¿Cuántos tienen sabiduría? Amén. ¿Por qué la tienes? ¿Por qué la tienes? Si alguno aquí no tiene sabiduría es porque necesita recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. O sea, porque Jesús es nuestra sabiduría. Amén. Entonces tú y yo tenemos la sabiduría. O sea, ahora voy a hacer otra pregunta. Entonces acordamos que todos tenemos sabiduría, ¿cierto? Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes no sabemos administrar la sabiduría? Entonces ahora que le vamos a pedir al Señor, enséñame sabiduría, enséñame.
enséñame a administrar sabiduría, Señor. A todos nosotros nos falta saber administrar esa sabiduría. ¿Estamos claros? Nos hace falta, ¿verdad? Como lo administro, a veces somos sabios en nuestra propia opinión y eso es lo que seguidito nos estrella, lo que rapidito nos decepciona porque somos sabios en nuestra propia opinión. Entonces sí es, cuando Salomón le pidió sabiduría, el Señor le dijo: he aquí que te he dado un corazón sabio y comprensivo, como a ningún otro rey antes o después de ti. Lo acabamos de leer ahí. Entonces, vamos a seguir leyendo ahí en Primera Reyes. En el versículo 14 dice, ahí mismo, es que no sé, en el 3:14 dice, sí, ahí mismo. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. ¿Si anduvieras en qué? En mis caminos. ¿Si anduvieras qué? En mis caminos. Por el camino en el que te puse, ¿cierto? O sea, te das cuenta que todo va ligado a que nosotros En mis caminos que el Señor nos colocó. en el camino, Él dice, te daré, o sea, ¿pero qué? Si anduvieras. Si anduvieras. Las puse delante de ti. Si andas en esos caminos, pues, o sea, tú vas a tener absolutamente, o sea, todas las cosas. Pero si te apartas, pues, ahí es donde sales. Ahí vienen las consecuencias. ¿Que Dios me castigó? No. No es eso. ¿Sabías que Dios no castiga a nadie? Simplemente nos apartamos del camino. ¿Cuántos dicen aquí, Dios no castiga? Amén. No castiga. A ver, levanten la mano los que dicen, Dios castiga. No, Dios no castiga. Dios no castiga. O sea, nosotros decidimos. O sea, nosotros, o sea, tienen consecuencias a nuestra vida. Así es. Dios no castigó, o sea, yo empezando en mi vida cristiana y por mucho tiempo en mi vida cristiana lo oí muchas veces, o sea, en el cuerpo de Cristo, que le pasó tal cosa a X persona y que estaba caminando ahí como medio chueco. No, eso fue que Dios lo castigó. Falso, y falso, porque tú y yo jamás le haríamos daño a un hijo nuestro, para que entienda. Es que Dios, yo les conté alguna vez que en un lugar donde me congregaba y el hermano de esa pastora tuvo un accidente, se fracturó una pierna, no sé qué, y entonces como pues él estaba caminando medio chueco con Dios, pero es que eso no lo podemos juzgar nosotros. O sea, solo Dios sabe cómo es el corazón de cada persona. Y allá pues, estaba empezando mi vida cristiana y uno como que cree, ¿no? O sea, porque no ha escudriñado la palabra, porque no conoce la gracia, porque esa gracia que se llama Jesucristo, a ese Padre que nos ama con amor eterno y que no cambia. No, es que me acuerdo el nombre, igual si me acordara no ya. Así como dijo alguien, no digo el nombre porque todavía está vivo. Entonces, me dice, Juanito, voy a contarte tal y tal cosa, pero no te voy a decir el nombre porque es que esa persona todavía está viva. Bueno, está bien. Y después me dice, otras historias, dice, y en ese sí te voy a decir el nombre porque ya se murió. Entonces, esa persona decía, esa pastora y su esposo decían, no, es que fulanito le pasó eso porque no caminaba bien con Dios y Dios le partió la pierna para que vuelva su corazón a Dios. Terrible, ¿cierto? Y no me digan que ustedes no. ¿Quién lo vio? Betty se levantó en su vida cristiana así, ¿sí o no? O sea, escuchando eso, sí. ¿Quién más? O sea, también. O sea, nos mostraban un Dios mal, un Dios perverso, un Dios que ama pero que a la vez te destruye. Y el Dios que nosotros tenemos es un Dios de amor. Amén. Que dice, yo te he puesto el camino. Amén. O sea, y tú decides por dónde vas a caminar. Y entonces si se te parte la pata, Dios no te la partió. No, la moto. O sea, yo tomé la decisión de apartar.
O sea, si ando apartado de Dios y se me partió la pata, pues Dios no tuvo la culpa. Uno por tope. Pues, o sea, Dios no tiene los accidentes, el cristiano también tiene accidentes. Y Dios no tiene la culpa, y Dios no nos está castigando, y Dios no mandó un rayo para que te parte, para que vuelva su corazón a Dios. No, Señor, así no es. Nosotros caminamos con Dios porque sabemos lo amoroso que Él es. O sea, porque Él nos amó primero, porque yo no he hecho nada para que Él me ame. Y entonces, si el Padre entregó a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, y entonces ahora nos va a destruir, pues ¿qué clase de amor es esa? ¿Estamos claros? Entonces, aquí hablando del Salomón, Dios le dijo: te he dado lo que has pedido, o sea, tanto riquezas como gloria, y si andas en mis caminos como tu padre David anduvo, entonces, si andas en esos caminos, prolongaré tus días. Amén. Los prolongaré. Pero días buenos. Yo siempre le digo: Señor, o sea, que los días que tú me tengas en esta tierra sean buenos. O sea, que uno pueda valerse por sí mismo, que uno esté bien. Entonces, ¿qué día mi nuera me decía: ay, Juanita, en el 2000 no sé qué, tú tienes 91 años? Yo le dije: no, yo no quiero llegar a 91 años. O sea, no quiero. ¿Pero y por qué? Porque no quiero. Porque es que una persona ya de 91 años, ya se convierte en carga, ya se convierte, no, y el Señor quiere que vivamos días buenos. Pero Él sabe cuántos días me tiene en esta tierra, y pues la verdad yo no creo que llegue a 91, porque ya Él ha venido. Sí, amén. Está tan próximo a venir pero entonces Él dice: tienes que andar en esos caminos para que tus días sean prolongados. Entonces, ¿cuál es la mano de larga vida? ¿Cuál es la mano? La derecha. ¿Cuál es la mano? La derecha. Si andas en sus caminos, entonces tendrás larga vida. Y si andas en sus caminos también, honra, riqueza y honor. Salomón tenía las dos cosas. Bueno, tenía riqueza, honra y honor, porque realmente Salomón no tuvo larga vida. ¿Sabían eso? Los días de Salomón no fueron largos porque él decidió andar por el camino equivocado. Entonces, si andas en mis caminos, entonces prolongaré tus días. La sabiduría de Salomón no se mantuvo. No se mantuvo. Ya que hizo Salomón, empezó a tener una mujer y otra y otra y otra. O sea, el corazón de Salomón se desvió hacia otros dioses. Tuvo otros dioses. O sea, tuvo los dioses de la muerte, tuvo los dioses de la equivocación, tuvo los dioses de la destrucción. Dios dijo: no había otro más sabio que tú sobre la tierra. No había uno. No lo había, pero después se convirtió en necio. Fue el necio más grande sobre la tierra. Entonces vamos a leer ahí. Imagínense que después Salomón terminó como decepcionado de la sabiduría. Leamos Eclesiastés 1:18. Y ahí en Reyes, quizás. Bueno. Y me van buscando, por favor, Primera Reyes 11, 42 y 43. Eclesiastés 1:18. Aquí Salomón, el sabio Salomón, empezó aquí en el capítulo 1 y el versículo 18 dice, bueno, voy a leer desde el 16 realmente. Dice: hablé yo en mi corazón, lo está diciendo Salomón mismo. Dice: hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría más que todos mis predecesores en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. De corazón me dediqué a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, y supe que aún esto era aflicción de espíritu, pues en la mucha sabiduría hay mucho sufrimiento, y quien añade ciencia añade dolor. ¿Ok?
¿qué terminó diciendo Salomón de la sabiduría? O sea, terminó en dolor, terminó decepcionado. Pero hoy en día muchos en la iglesia terminamos decepcionados de la sabiduría, que se llama ¿cómo? Jesús es nuestra sabiduría. Y muchos de nosotros terminamos decepcionados y muchos de nosotros pensamos, no, Él no ha hecho nada. Salomón se decepcionó, o sea, de Dios mismo. ¿Sabían eso? Se decepcionó de Dios mismo. Dijo, he recibido tantas cosas. O sea, tengo, mejor dicho, la sabiduría a flor de piel. O sea, soy súper mega sabio. Pero para nada me sirve la sabiduría. ¿Sí o no? Sí. Para nada sirve. O sea, ¿cuántos Dios nos ha bendecido tanto? O sea, nos ha dado tanto. Y cuando vienen las tormentas decimos, de nada me sirve. O sea, ¿cuántos que le han servido a Dios de pronto con el corazón, con todo el corazón, y vienen las tormentas y dicen, no, o sea, de nada me sirvió, o sea, de nada me sirvió la sabiduría, de nada me sirvió Dios, de nada me sirve Jesús. ¿Estamos? Amén. 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 La mucha sabiduría, dice él, hay angustia. Y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Y se les dio el Salomón. Primera de Rey, no les los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Amén. ¿Sí, cuántos años reinó? 40. ¿Y cuántos más o menos tenía cuando le pidió sabiduría a Dios? 20. Entonces, vivió un aproximado de 60 años. 60 años. O sea, pues una persona de 60 años, los que ya tenemos 60, entonces decimos, es joven. Y los que tienen 20, 25, está viejo, es anciano. Y los que ya llegamos a los 60, no es joven. Pero realmente, en ese tiempo, o sea, eran muy jóvenes. Era muy joven porque, pues, antes de Cristo la gente vivía un montón y Salomón murió de 60. O sea, murió muchachito. Para esa época, para esa dispensación, Salomón era muy joven. Muy joven. ¿Por qué muy joven? ¿Porque Dios lo quitó? No, porque eligió La muerte. eligió la muerte, eligió el camino equivocado. Por la desobediencia. ¿Qué estamos eligiendo, iglesia? ¿Qué queremos para nosotros? Salomón cambió los dioses en sus últimos años. Olvidó que Dios era su verdadera sabiduría. ¿Te das cuenta de quién estaba renegando? O sea, olvidó, o sea, cambió de dioses y olvidó que Dios era su verdadera sabiduría. Cambió. O sea, ¿quiénes eran sus dioses? O sea, las mujeres extrañas, dice que tuvo 1000. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Cuántas? 1000. O sea, 1000 mujeres. 1000 suegros, tanto que hablan de las suegras, y Salomón quería 1000, ¿no? O sea, tanto que los hombres dicen que las suegras. Lo malo fue que no fue sabio porque debió haber vendido unas cuanticas y tenía más plática. Sí. O sea, Salomón se desvió tras el adulterio, o sea, su sabiduría, o sea, todo lo que había recibido de Dios, se fue detrás de las falditas. Y en ese tiempo no eran chiquitos. En ese tiempo no eran ahorita, pues hoy en día me dicen, no, pues terrible, porque es que las viejas andan en pelotas. ¿Sí o no? Yo he visto niñas en solo brasier y en solo chorcito. Yo las sé, o sea, se está moviendo terriblemente. Pero en el tiempo Salomón seguramente vestían hasta más. Salomón se desvió. Salomón se le olvidó el consejo de Dios. Salomón se le olvidó, o sea, que Dios lo había colocado como columna. Entonces se desvió, se olvidó que Dios era su verdadera sabiduría y que Dios era su éxito y su fuente. Sin el Señor, el dador de la vida. O sea, se olvidó que era el Señor, el dador de la vida. Se olvidó y se sintió insatisfecho. ¿Sabe? Insatisfecho. O sea, tuvo tanto, o sea, porque él tenía
O sea, tenía, en su momento tenía la mano derecha y la mano izquierda, que concluimos que las dos manos es Dios mismo, que es Jesús. Él tenía, pero en un momento, o sea, Salomón ya no tuvo, ya no tuvo sabiduría. No tuvo, o sea, ya su mano, ¿cuál es la mano de la sabiduría? No tuvo ya no tuvo su mano. Salomón solo tenía la mano izquierda. Se volvió insatisfecho, se corrompió. Salomón tenía, en ese momento tenía solo la mano izquierda. La mano izquierda, la de la sabiduría, y nunca tuvo la derecha, la de Dios, la de la largura de días. Largura de días. O sea, se olvidó. O sea, se quedó sin manos. O sea, se quedó sin manos porque renunció a lo que Dios le había dado a él tan maravillosamente. ¿Estamos, iglesia? ¿O tenemos sueños? ¿Estamos? ¿Cómo estamos? ¿Quién tiene sueños acá? ¿Sueños? ¿Sueños? Amén, amén, amén. ¿Y sueño? ¿Sueño sin ese? Sueño. ¿Quién tiene sueño? ¿Quién tiene sueño? ¿Y sueños? Muchos sueños. Entonces, Salomón nunca tuvo la mano derecha realmente. Aunque Dios estuvo ahí todo el tiempo con él, nunca la tuvo. Y por un momento solo tuvo la mano izquierda. Luego también la perdió. O sea, se quedó sin manos. Porque perdió la sabiduría, ¿cierto? Perdió la riqueza, la honra, todo el honor que Dios había colocado sobre Salomón. Lo perdió. Pero también perdió la largura de días, porque murió aproximadamente a los 60 años. Entonces, nunca tuvo la mano derecha, porque la mano derecha de Dios es nuestro Señor Jesucristo. La mano derecha de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y todos nosotros tenemos la mano derecha. Tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, el resucitado. Cristo en nosotros, el glorioso. Cristo en nosotros, nuestra fuerza, nuestra sanidad, nuestra provisión, iglesia, nuestra sabiduría, nuestro gozo, nuestra paz. Yo no sé por qué están como tan callados, están como meditabundo, pero tú y yo lo tenemos. Tú y yo tenemos la mano derecha, pero también tenemos la mano izquierda. Amén. También tenemos la mano izquierda, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, en las dos manos. O sea, sin Él no tenemos largura de días, pero sin Él no tenemos riqueza, honra y honor. No tenemos sabiduría. Entonces, Salomón abandonó al Señor. Salomón tuvo los dones, pero no tuvo al Señor. No tuvo al Señor de los dones. O sea, el don que tú tienes, o sea, es de Dios. El don que tú tienes es de Dios, no es tuyo. Nada es nuestro, es de Él. Es que yo canto muy bonito, sí, el don es de Dios. Es que yo toco muy, el don es de Dios. Es que yo predico, el don es de Dios. Es que yo oro, el don es de Dios. No es tuyo, o sea, es de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Salomón? O sea, se olvidó que Dios le había dado todo y se creyó el duro, se desvió totalmente. Entonces, voy a concluir aquí. Voy a hablar de otro personaje, David. ¿Es claro lo del rey Salomón? Perdió las dos manos, se desvió tras dioses ajenos, murió a temprana edad, no escuchó a Dios. David, vamos a buscar en Hechos 13:22, y ahí voy a dejar a David ahí en stand-by. Hechos 13:22. A este David sí que me gusta. Aunque se equivocó, él volvió. Aunque se equivocó, cosa que no hizo Salomón. Salomón se equivocó, pero nunca hizo nada por resarcir su error, su equivocación. Nunca hizo nada.
David se equivocó y David dijo, o sea, sé el amor que Dios me tiene, sé cuánto Dios me ama. Y esa palabra es para cada uno de nosotros. Te has equivocado, nos hemos equivocado. Debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, claro que Dios nos ama. Amén. Y que si nos hemos equivocado, podemos ir a Él y decirle, Señor, me equivoqué, cosa que no hizo Salomón. Entonces dice en el 22, aquí está hablando del contexto de esto, es la predicación que hizo la predicación en Antioquía de Pisidia. Entonces era un lugar, ¿no? Y dice, quitado es, 13:22. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He encontrado. O sea, Dios no dijo eso de Salomón, ¿sí ves? O sea, lo dijo de David. Y entonces, ustedes todos saben que David, pues no fue el perfecto, ¿cierto? ¿Qué cometió David? ¿Sabes? David mintió, David adulteró, David mató, pero Dios ya le había dicho eso. Sí, porque eso se lo dijo mucho antes. O sea, dijo, he hallado un hombre conforme a mi corazón, el corazón de Dios. ¿Cómo así? Un hombre conforme al corazón de Dios y después se desvió. Tremendo, ¿cierto? Y eso hoy quiero dejar muy marcado en la vida de cada uno de nosotros. O sea que muchas veces fallamos. O sea, entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? No condenemos al que falló. No condenemos al ministro de Dios, al que Dios eligió. O sea, no lo condenemos, porque eso solamente le corresponde a Dios. He encontrado uno conforme a mi corazón, pero falló. Pero después de ahí nosotros podemos encontrar, que eso lo vamos a ver en mi próxima predica, que puede ser de hoy en 8. Lo vamos a seguir igual. Después encontramos a ese hombre, después que falló, lo encontramos con un corazón arrepentido. Lo encontramos postrando su vida delante del Señor, diciéndole, contra ti pequé. O sea, solo contra ti pequé, Señor. O sea, ten misericordia de mí. O sea, dice la Biblia que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Amén. O sea, ¿por qué pecó en ese momento David? O sea, porque se puso a mirar. O sea, porque estaba ocioso. O sea, estaba sin oficio. O sea, estar sin oficio es complicado, iglesia. O sea, una persona que no tiene nada que hacer, o sea, su cabeza empieza a maquinar, y una mente vacía y una cabeza sin hacer nada, o sea, se convierte en el taller del diablo. Ahí se empiezan a hacer las cosas, y entonces pues era el rey, estaba allá, y, o sea, no había ido a la guerra, o sea, se quedó ahí ocioso y empezó a mirar. Ustedes saben la historia, ¿quién la sabe? Sí. Bueno, yo sé que hay unos que no la saben, se la voy a parafrasear. Y era tiempo de guerra y David estaba en la casa. Iglesia, hoy estamos en tiempo de guerra. O sea, hoy estamos en tiempo donde la iglesia nos tenemos que levantar. Hoy estamos donde nos tenemos que levantar por nuestra casa. Hoy estamos cuando nos tenemos que levantar por esos hijos. O sea, se los vamos a dejar al diablo para que nos destruya. No, porque son saetas en las manos del valiente, porque son de Dios. Pero tú y yo estamos puestos para eso. Fue lo que le pasó a David en ese momento. O sea, él tenía que estar en la guerra. Y me
quedó aquí en el terrado, al fin y al cabo yo soy el rey. Y empezó, yo no lo imagino, o sea, no dice la Biblia, yo no lo imagino, yo siempre les he dicho, yo no lo imagino, y empezó caminada para aquí, para allá, para aquí, para allá, y entonces en un momento miró allá al frente. ¡Uy! ¡Qué cuerpo! ¡Uy! ¡Qué belleza! O sea, sí, me antojé de esa vieja. O sea, mejor dicho, esa mirada y mandó, o sea, tráiganmela. Tráiganmela, o sea, tráiganmela. Y yo soy el rey, pues no se va a negar. Y era la esposa de uno de sus subalternos, de Urías, el Neo. Y Urías estaba en la guerra y David estaba mirándole a la esposa. Y se acostó con ella. Y ahí vino. Justo quedó embarazada. Yo sé que hay personas que no sabían la historia, por eso la estoy contando. Yo sé, nosotros la saben, pero el que no la sabe la quiere saber, ¿sí o no? Está en la Biblia. Embarazada, ¿cómo se llama? Bexabel. Se llamaba Bexabel, la esposa. Quedó embarazada y entonces David estuvo con ella. Chao. Ya, logré lo que quería. Ya, chao. Entonces, como el esposo estaba en la guerra, pues ella no podía decirle al esposo, no, estoy embarazada. O sea, no había pasado nada entre ellos. Y cuando se dio cuenta la Bexa, estoy embarazada. Vaya, voy a golpearle a David, estoy embarazada. No, ¿cómo así? O sea, tenemos que hacer algo. Vamos a llamar a tu esposo para que duerma contigo. O sea, meterle el gol. Para tapar, o sea, querer hacer pasar ese embarazo. O sea, no es mío, no es mío. O sea, la mentira, ¿no? O sea, la mentira, el engaño, la manipulación. O sea, y a lo que lleva el poder. ¿Sí es? Tengo el poder para hacerlo, yo mando a llamar, pues puede ser, yo se las estoy contando así un poquito chistosa porque sé que hay algunos que se están durmiendo, entonces, sí, o sea, para que seamos despierticos, o sea, es que no le ayuden a uno. Le ayuden a uno, y vamos a mandar a buscar a tu esposo para que duerma contigo, y después decimos el embarazo de él. Y de uno lo mandó. Y regresó. Pues él tenía que hacer caso porque era subalterno de David, del rey. Y regresó. Pues es que soy tan considerado, la guerra está tan recia para que descanses unos días y pues estés con tu esposita. No quiso estar, porque es que no hay nada oculto que no haya de manifestarse, porque es que a Dios no se le escapa nada, de iglesia. O sea, Dios lo sabe todo. O sea, ¿quién más que Dios que sabía el plan que tenía David? Dios lo sabía, entonces Era más fácil que se lo hubiera mandado allá. sí, tampoco hubiera estado, te aseguro que tampoco, porque en ese momento tuvo más sabiduría Urías que no David. O sea, se lo hubiera mandado allá y Urías dijo, no, estamos en guerra. O sea, yo no estoy ahora para esas cosas. O sea, estamos en guerra. Y David no quiso. Urías no quiso. No quiso. Y como no quiso, pues ahora, ¿qué hacemos? Para seguir, o sea, una mentira trae otra, iglesia. O sea, una mentira añade más mentiras y finalmente se va a descubrir. Finalmente el pecado va a quedar en evidencia. O sea, no hay nada oculto, Jesús mismo lo dijo, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y a veces tratamos de cubrir como una cosa a la otra y finalmente cuando estalla va a ser peor. Entonces, bueno, hay que saber, pues, yo voy a responder por el bebé, pero ahora tenemos que matar a tu esposo. Entonces, mandémoslo al frente. Mandémoslo allá al frente de batalla, pues para que lo maten y para que él nunca se dé cuenta y para que él no sepa. Y después, tranquilamente, ya, tú puedes ser mi mujer y no hay problema. Efectivamente, mataron a Urías, fue, en medio de la guerra, fue muerto. Murió y ya, se acabó la guerra. Y aquí
aquí no hay nada. Bueno, ya, ese hijo no, o sea, ese hijo murió. El pecado trae muerte. El pecado nos destruye. La mentira destruye. La manipulación destruye. Y David hizo todo eso, trató de hacerlo. ¿Por qué? Porque en ese momento había elegido el camino equivocado. Y se iba metiendo más y más. Porque cada vez, o sea, es peor. O sea, cada vez dice, aquí no pasa nada. No, eso yo lo puedo seguir haciendo y no pasa nada. No pasa nada. O sea, cuando menos pensamos, estamos, o sea, hasta el cuello, entonces el niño nació, se murió. Entonces ya iba a cerrar. El punto es que cuando David menos pensaba, Dios le envió un profeta. Y le dijo, ay, no, es que vengo a contarte una historia, David. Sí. Cuéntala, y lo trae todo. Porque es que a veces somos tan, cuenta la historia. No, pues imagínate que o sea, le puso la historia, que era unas corderitas, y entonces, voy a decir, había un hacendado que tenía muchas corderitas, pero un día entró la corderita del vecino, que solo tenía una, y ese llegó y la atrapó para sí. Y David todo digno, como así, ese hombre es digno de muerte. David tenía muchas mujeres. Y Urías Eteo solo tenía una. Y de la corderita que el profeta le estaba hablando a David, era de la esposa de Urías. Sí, y cuando David dice, no, pero es que ¿cómo? Ese hombre es digno de muerte. Y le dice, ese hombre eres tú. Les he contado una historia ahí toda como chistosa. Está en la Biblia, es verdad. O sea, tiene que ver con nosotros, iglesia. David lloró lo que no tuvo. O sea, lloró. O sea, vino consecuencias. Muchas consecuencias por su pecado. Pero Dios lo restauró y lo redimió. Porque cuando, no importa cuán equivocados hayamos estado, o sea, cuántas veces quizá hemos elegido el camino, no el correcto, pero si volvemos a Dios, Él nos levanta. Amén. Si volvemos a Él dice, eres mi hijo amado. Amén. Aquí están mis brazos, David. Aquí estoy. Te sigo amando y te voy a levantar, te voy a restaurar, te voy a transformar, pero la consecuencia no se va a ir. El pecado trae consecuencias, así es. O sea, las consecuencias se van a quedar. Pero de ahí en noche les leo en la Biblia para que vean que sí está ahí. Amén, iglesia. Amén.